Todo lo que siempre quiso saber sobre las hemorroides y nunca se atrevió a preguntar. Hemorror en formato podcast. Bienvenidos a Hemorror, un espacio en el que hablamos sin tabúes de hemorroides y fisuras anales. Lo hacemos con información práctica, útil y además con la ayuda de profesionales sanitarios. En esta ocasión vamos a poner el foco en una situación muy concreta, esa en la que aparece una crisis hemorroidal de repente y no sabemos qué hacer y sobre todo queremos estar bien cuanto antes. Vamos a hablar de ello con dos personas que saben mucho de este tema y que además son profesionales sanitarios a los que acudimos habitualmente cuando se da esta situación. Estamos hablando de un médico y de un farmacéutico. Bueno, en primer lugar, el médico de familia, que está representado en esta ocasión y que nos acompaña, Jesús Alonso Fernández. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Bienvenido. Él es el director del Centro de Salud de Valdebernardo en Madrid. Además, digamos que es la persona a la que acudimos en una situación de este tipo y que nos atiende detrás de una mesa, ¿no? En la consulta habitualmente. Y el que nos atiende detrás del mostrador normalmente es el farmacéutico. Y en esta ocasión el farmacéutico está representado por Eduardo Senante. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es farmacéutico comunitario, titular de farmaciasenante.com. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar situando una escena, ¿no? Una situación muy concreta. Un caso yo creo que es reconocible y con el que se pueden al final identificar muchas personas que nos están viendo o nos están escuchando. Imaginemos a una persona, Javier, tiene 42 años y trabaja en una oficina. El caso es que últimamente pues, está trabajando mucho. Pasa muchas horas sentado, está además pasando una situación de estrés, tiene que presentar unos informes, está en un momento de pico de trabajo y, claro, normalmente en estos momentos pues comes peor, descansas mucho menos, ¿no? De repente empieza con dolor, con irritación, con ardor anal. Y justo en el momento en que necesita estar bien, porque precisamente es el momento en el que esta persona está trabajando más, tiene que estar más enfocada en su trabajo. Bueno, ¿alguien nota esto de golpe? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a preguntarle al doctor. Sí. Bueno, por lo que nos cuenta Javier, primero decir que esto es una situación bastante frecuente, lo vemos muy a menudo en la consulta y todo parece que obedece a una crisis hemorroidal aguda. ¿Qué es lo que se suele notar? Pues lo que ha comentado Javier, muchas veces es cuando vamos al servicio, podemos ver un poquito de sangre roja en las heces o incluso al limpiarnos con el papel y se nota sobre todo dolor, no intenso, pero dolor, mucho escozor, muy molesto, que no me extraña que Javier no se pueda centrar en su trabajo y lógicamente, como además esto obedece a una inflamación de unas venas que hay en el ano, esas venas se inflaman y tenemos una sensación de un cuerpo extraño en el ano, es decir, algo que tenemos ahí pegado en el ano. De hecho, es una patología generalmente, la inmensa mayoría de veces banal, pero muy molesta. Y es una crisis hemorroidal aguda, es decir, está pasando en ese momento, por las circunstancias que ha comentado Javier, de la sedestación y la alteración de su alimentación, pero no obedece, no aparece de repente. Aparece porque tenemos unos hábitos, tanto alimenticios como otras costumbres o malas costumbres, que acaban desencadenando esta crisis hemorroidal. El caso es que no es solo un factor, ¿no? Hay varios factores que se unen para que al final tengamos esta crisis hemorroidal, ¿no? Efectivamente, hay varios factores que influyen y que desencadenan la crisis. Uno muy importante es el estreñimiento. Lo que comenta Javier de estar mucho tiempo sentado, eso también favorece la formación de estas dilataciones venosas. Y muchos hábitos alimenticios, el estar también, y hábitos, como he comentado antes, de malas costumbres, el dedicarnos a estar mucho tiempo cuando vamos al servicio, llevarnos una revista o el móvil hoy en día, está allí. Al servicio hay que ir a hacer lo que hay que hacer, 3-5 minutos nada más. Si nos pasamos mucho tiempo, facilitamos toda la crisis hemorroidal. Bueno, también hablaba Javier, hablábamos en el caso de Javier del hecho de que estaba en un momento de estrés, ¿no? De cambios de rutina, que comía peor, ¿no? Bueno, hay que intentar evitar esto también, ¿no? Luego lo hablaremos. Sí. Cuando aparecen estas molestias, claro, una de las primeras dudas que tenemos es, ¿nos tenemos que alarmar o no? ¿Es algo alarmante? Como he comentado antes, suele ser patología completamente banal, pero evidentemente hay una serie de signos que nos pueden dar lugar a una alarma. Entonces, cuando aparecen esos signos, sí que es conveniente consultar. Pues yo creo que ahora mismo los profesionales sanitarios más accesibles son
o el farmacéutico comunitario o el médico de familia. Yo creo que son unos buenos sitios en los que poder consultar ante cualquier duda que se nos presente, y luego ya comentaremos si eso, los signos que nos pueden causar alarma, que nos va, digamos, a obligar a consultar. Uh-huh. Luego hablaremos de eso, pero vamos a hablar de cómo aliviar esta crisis hemorroidal, ¿no? ¿Qué se busca exactamente? Sí. Bueno, pues sobre todo vamos a actuar en dos frentes. Por un lado, hay una inflamación de la zona, que es esa sensación de ardor, de molestias, y luego hay también ese dolor, esas molestias. Vamos a intentar actuar, sobre todo, utilizando una serie de tratamientos tópicos, pomadas, cremas, y, por ejemplo, que lleven principios activos, por un lado, antiinflamatorios, como es la ruscogenina, que disminuye esa inflamación y además son venotónicos, favorecen, digamos, el tránsito venoso, y luego hay otros principios activos, como la trimebutina, que lo que hacen es disminuir ese dolor. Es decir, vamos a actuar a dos niveles. Primero, sobre los síntomas que nota el paciente, que son los molestos, y además sobre lo que producen estos síntomas. Claro, o sea, no queremos solo que moleste menos, ¿no? Que es, yo creo que lo primero que pensamos todos, ¿no? Sino que además también tenemos que actuar sobre lo que está pasando en esta zona. Efectivamente. Eliminarlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos entonces a lo más práctico. Y vamos a seguir con Javier, ¿no? Con ese caso. Es verdad que es un caso muy, muy común, ¿no? Y por eso lo personificamos, ¿no? en Javier. Ahora llega a casa y quiere hacer las cosas bien desde el primer momento. O sea, las primeras 24 horas, ¿qué es lo que debe hacer Javier? Sí, pues lo principal es lo que hemos comentado antes. No pasarnos mucho tiempo sentados y hacer fuerza para ir al servicio. Eso va a empeorar todavía el cuadro. Luego, lógicamente, una vez que 3-5 minutos, simplemente, y luego ya hacer una buena higiene de la zona. Es decir, una vez que hayamos logrado la defecación, es conveniente hacer baños de asiento durante 10 o 15 minutos con un agua templadita y limpiarnos, yo recomiendo en la consulta, con una toallita, y nada de frotar, sino poquito a poquito, para evitar también la humedad, que también contribuye a aumentar el escozor y la maceración de la zona. Y lógicamente, luego actuar sobre la dieta. Claro, eso es importante también. Cuando has dicho lo de los baños de asiento, sí. ¿A qué te refieres? ¿Es desarrollar un poquito más? Perfecto, perdón. Es simplemente, pues, en el bidé, agua templadita y hacer una higiene con un jabón neutro, nada de frotar, limpiar tranquilamente, y una vez que hayamos limpiado la zona, secar, pero sin frotar y sin utilizar productos irritantes. En esas primeras 24 horas también ya es importante que actuemos sobre rutinas, por ejemplo, alimentarias, pero también otras rutinas que tienen que ver con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Estar sentado mucho tiempo, no ya en el baño, sino también a la hora de trabajar y demás, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? Es importante, si Javier, en el trabajo que tiene, va a estar mucho tiempo sentado, es conveniente que de vez en cuando se levante y se mueva un poquitito. Y luego, siguiendo la línea que hay de los médicos, si hay un poco de sobrepeso, es importante que pierda peso también, porque eso va a contribuir a aumentar la presión en la zona y a favorecer las crisis hemorroidales. O incluso los cambios de postura una vez que estás sentado, ¿no? Totalmente. Hay que cambiar un poquito de postura, hay que levantarse, andar un poquitillo y retomar la actividad. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Esa idea de no seguir castigando la zona, porque a veces intentamos solucionarlo rápido y resulta que lo empeoramos, ¿no? Efectivamente, pasa de manera muy frecuente que intentamos hacer las cosas bien y luego lo que conseguimos es empeorar las cosas. Bueno, vamos de nuevo a la farmacia, al farmacéutico. Cuando alguien llega en este punto, en esta situación, ¿cuál es el consejo principal que le dais? Pues yo creo que hay que trasladar al paciente 3 ideas. Lo primero, que hay que calmar la zona, intentar protegerla y sobre todo insistir en que no hay que irritarla más. Es verdad que cuando la gente viene a la farmacia, pues es un tema del que no se suele hablar mucho, sigue siendo en cierto modo un tabú, el tema de las hemorroides. Afortunadamente, gracias a iniciativas como esta, pues vamos quitando un poquito ese tabú, pero es cierto que a la gente no le gusta hablar mucho y está en un momento en que tiene pues mucho dolor, escozor y mucha presión en la zona, y como nos suele ocurrir encima, como es un tema del que no se habla, creemos que somos casi los únicos del mundo a los que nos está pasando esa situación, ¿vale? Lo primero es transmitirle tranquilidad también, que mucha gente con este tipo de, vamos a decir, de patología, bueno, se calcula, creo, si no me equivoco, que entre el 35 y 40% de la población va a tener algún episodio de hemorroides, y los mayores de 50 años, de los cuales yo me incluyo, tendremos 1 o 2
más de la mitad. Con lo cual, bueno, transmitirle tranquilidad y sobre todo decirle que el tema de mejoría no va a depender de una sola actuación, digamos. Es decir, es importante, como ha dicho también mi compañero, una higiene adecuada, evitar una postura continuamente, evitar pasar mucho tiempo en el baño, una rutina intestinal adecuada y obviamente la elección de un tratamiento o pomada para intentar aliviar los síntomas locales. Bueno, y me quedo con el mensaje: calmar, proteger y no irritar más, ¿no? Así es, un mantra que el mantra, sí. nos tenemos que repetir constantemente. Si nos centramos en la pregunta que se hace todo el mundo, a ver, sería la siguiente: ¿qué puede ayudar de verdad a aliviar más rápido una crisis hemorroidal de este tipo? Pues lo primero de todo, que soluciones milagrosas ni en la farmacia ni los médicos tienen, pero bueno, vamos a indicar cosas que nos pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Ya lo hemos comentado, todo este tema de que no depende de una sola cosa, sino higiene adecuada, evitar en la misma postura, moverse, hidratación y obviamente elegir algún tratamiento entre las múltiples opciones que hay de OTC en el mercado que nos ayude, pues eso, a eliminar los síntomas o por lo menos a intentar que sean mucho menores y así poder seguir con el día a día. Vamos, que tenemos que improvisar menos, ¿verdad? O tenemos que improvisar poco y hacer bien varias cosas a la vez. Sí, yo creo que esto suele pasar en la vida, que a lo mejor es mejor pocas cosas bien hechas, el sumatorio nos da el resultado que no una cosa muy grande de una manera intensa. Y también insistir en este punto en que es importante también elegir el tratamiento adecuado para actuar, es decir, también tenemos que valorar, por ejemplo, la comodidad de uso del producto, pues que sea fácil de conservar, que nos permita incorporarlo, digamos, su aplicación en el día a día y siempre ante cualquier caso de duda acudir al profesional sanitario, ya sea el médico o el farmacéutico. Claro, porque es verdad que también es importante que ese tratamiento podamos encajarlo con nuestra vida real, ¿no? Pues si tenemos que estar varias horas fuera de casa o si tenemos que viajar, ¿no? Sí, yo considero que es importantísimo en cualquier persona, pero sobre todo, pues eso, si estamos, como tú bien has dicho, si estamos fuera de casa, viajamos o somos personas muy activas, buscaremos tratamientos que faciliten la comodidad de uso y también de conservación, porque en ese momento el paciente ya está, vamos a decir, bastante fastidiado como para añadirle un problema extra a la hora de poderse aplicar adecuadamente el tratamiento. Porque además hay algún tipo de modas que requieren, por ejemplo, conservación en frío, otras no, hay que ver un poco el tratamiento, ¿verdad? Así es, para mí no es un detalle menor, es decir, hay pomadas, tratamientos para hemorroides que necesitan conservación en frío, otros que no necesitan condiciones especiales, incluso algunas que según ficha técnica se pueden tener a temperatura ambiente. Entonces ya elegiremos la opción en función de las necesidades. Bueno, es verdad que eso además nos ayuda a que el tratamiento pues lo podamos seguir de manera adecuada, ¿no? Sí, yo creo que lo que he dicho, ya la persona en ese momento está bastante fastidiada como para encima añadirle un lastre a la hora de utilizar el tratamiento y de su aplicación. Bueno, antes avanzábamos un tema que íbamos a tratar, creo que es el momento, doctor, el tránsito intestinal, ¿no? Sí. Que es muy importante. Sí. ¿Qué papel juega aquí? Pues es fundamental evitar el estreñimiento. Y tiene su lógica. Unas heces duras, si pasan por una zona inflamada, lo que van a hacer es inflamar e irritar mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aumentar la ingesta de fibra, frutas, verduras, frutos secos, legumbres, cereales con fibra también, integrales. Y también, muy importante, una buena hidratación. De 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Por diferentes motivos. Eso favorece que las heces sean blandas, además la fibra absorbe ese agua y hace que esas heces sean blandas. Y una cosa también muy importante, dentro de nuestras posibilidades, mantener una actividad física regular. También ayuda esa actividad física a evitar el estreñimiento. Es decir, dieta y medidas higiénicas para evitar el estreñimiento. Es importante, mucha fibra. Vamos a una ronda rápida de errores típicos, ¿no? Sí. En estas situaciones. Cosas que la gente hace pensando que van a ayudar, pero que en realidad están empeorando, ¿no? Sí, Esa sí. crisis. A ver, doctor, uno frecuente. Pues lo que hemos comentado antes, ir al servicio, hacer fuerza, que eso va a empeorar las cosas, y además llevarnos el teléfono y pasarnos minutos y minutos en el cuarto año. Como hemos dicho antes, 3-5 minutos. Lo que es imprescindible para la defecación, nada más. Lo necesario, no pasar más tiempo del necesario. Bueno, vamos con el farmacéutico. ¿Algún error que se te ocurra?
Sí, bueno, también vemos gente que a lo mejor coge para el tratamiento cualquier pomada que tiene en casa, de otras veces para otros usos y que obviamente no es el uso de un hemorroide, o también gente que utiliza remedios que ve pues en TikTok, en redes sociales, que ya no es que solo a veces alguno de ellos no te hagan nada para las hemorroides, sino que inclusive los pueden empeorar. Hay que tener mucho cuidado también. Y acudir al farmacéutico o al médico en este caso. Efectivamente. A ver, el médico, Sí. ¿algún otro error que se te ocurra? ¿Algún otro error? Muchas veces aguantarnos las ganas de ir al servicio. Entonces eso es lo que hace, entramos en el círculo vicioso de aumentar el estreñimiento. Si nos aguantamos las ganas, empeoramos el estreñimiento. ¿Qué pasa? Que cuando vamos al servicio nos molesta. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a intentar no ir al servicio para que no nos moleste. Más estreñimiento. Es un círculo vicioso que a veces es difícil de romper. Que lo tenemos que romper, evidentemente. Sí. Eduardo, otro más. Yo creo que otro de los temas que suelen, digamos, en los que solemos fallar a veces, yo el primero es el tema de realizar una higiene de la zona anal demasiado agresiva, ya sea con jabones muy fuertes o frotando demasiado. Yo en esto coincido además, entre otras cosas, con mi compañero, del uso del bidé. Es decir, yo sé que no queda cool, que no queda bonito en las casas, que está desapareciendo, pero yo pondría el hashtag de sí que vuelva el bidé. Es decir, es una higiene con agua templada que va a aportar confort a la zona, no implica utilizar mucho, como él bien ha dicho, mucho producto de limpieza, y aparte irrita mucho menos que utilizar medio rollo de papel higiénico o medio paquete de toallitas pues de estas húmedas, aparte de a nivel de ecosostenibilidad, lo que supone también esto. Con lo cual yo, que vuelva el vídeo, ojalá alguien lo ponga otra vez de moda, sí, porque sería barato y muy ecorresponsable. Sí, sí. Y es maravilloso para las personas que sufren de hemorroides el bidé. Que se haga viral ese hashtag, ¿no? Ojalá. Que vuelva el bidé. Bueno, para resumir, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta estos errores de los que nos habéis hablado, ni forzar, ni irritar, ni experimentar, ni improvisar, ¿no? Hay un punto importante también aquí y es, también lo avanzábamos antes, ¿no? Saber cuándo no es solo cuestión de autocuidado, ¿no? Cuándo puede ser algo peor, algo más preocupante, y cuándo conviene consultar. Sí, es importante. Yo, como ha comentado también antes Eduardo, tenemos que vencer un poco el pudor de consultar. No pasa nada por consultar los problemas que tenemos. Estamos acostumbrados a ver este tipo de problemas en la consulta. Entonces, ¿cuándo vamos a tener que consultar? Bueno, sobre todo, generalmente los tratamientos en una crisis hemorroidal vienen durando más o menos una semanita. Si vemos que a la semana más o menos no ha habido mejoría o ha habido un empeoramiento del cuadro clínico, lógicamente habrá que acudir a consultar. Si tenemos sangrados abundantes, hay veces que los sangrados pueden ser muy abundantes, incluso son raros, pero pueden llegar incluso a anemizar al paciente por pérdida de sangre. No es lo habitual, pero puede pasar. Si los sangrados son muy abundantes, en cantidad, también es importante consultar. Si son muy frecuentes, o sea, cada 2 por 3 tenemos sangrados, pues también es bueno consultar. Que tenemos de repente un dolor importante. Las hemorroides no suelen doler especialmente. Cuando hay dolores más, hay un dolor, pero no es un dolor intenso. Si tenemos un dolor intenso, es bueno consultar porque puede obedecer a otra causa que no sean las hemorroides. Y lógicamente, si tenemos algún tipo de duda de que puede ser una hemorroide, no cuesta ningún trabajo acercarse por la consulta, que el médico eche un vistacillo, haga una exploración y determine si tiene que hacer alguna prueba más o lo que sea. Pero yo creo que es importante no dejarlo pasar y ver si esto poco a poco se va pasando. Es clave, yo creo, que lo que has dicho, ¿no? Con el hecho de que igual no es una crisis hemorroidal, igual no es un hemorroide, efectivamente. ¿no? Podemos pensar que es eso. O sea, es importante ir a consultar porque puede ser otra cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por la clínica que nos ha comentado, por ejemplo, Javier, tiene toda la pinta, pero hay otras patologías anales que no son hemorroides y hay algunas patologías anales que pueden ser muy importantes. Se puede identificar también, ¿no? Desde la farmacia. Completamente de acuerdo. Médico y farmacéutico siempre trabajamos de una manera de colaboración y nosotros desde la farmacia vamos a preguntar al paciente, vamos a determinar si va a ser suficiente con esas medidas de autocuidado y en caso necesario siempre vamos a derivar al médico para que tome las medidas adecuadas. Vamos a ir terminando. Volvemos de nuevo a Javier, ¿no? Imaginemos que ha mejorado, ¿vale? Con todo esto que estamos comentando, pero no queremos que vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Qué hábitos deberían quedarle claros para evitar otra crisis? Bueno, en primer lugar, pues intentar no normalizar, por ejemplo, como también ha dicho Jesús, el estreñimiento, realizar, como hemos dicho también, una higiene anal adecuada, intentar moverse si está mucho tiempo sentado en el puesto de trabajo o en casa, intentar llevar una rutina intestinal adecuada y sobre todo insistir en que la mejor arma de lucha, en este caso frente a las hemorroides, va a ser la prevención. Nos va a permitir que se alarguen más la crisis hemorroidal, es decir, que tarde más en aparecer una nueva crisis hemorroidal o incluso que no vuelva a aparecer. La prevención, como en todos los temas de salud, es
es algo fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. La dieta, como hemos comentado, una dieta rica en fibra para evitar el estreñimiento. Tenemos que tener en cuenta que las hemorroides no desaparecen con el tratamiento tópico. Las hemorroides están ahí. Lo que vamos a intentar, como se ha comentado, es evitar que se vuelvan de nuevo a irritar. Porque luego la única forma de eliminar las hemorroides, llegado a cierto punto, es con cirugía. Entonces, bueno, vivamos con nuestras hemorroides y que no nos den guerra. Y sobre todo intentar que no vuelva a esa crisis depende de nosotros, ¿no? Evidentemente. Yo creo que esto que estáis diciendo aplicado para una crisis hemorroidal, yo creo que lo podemos aplicar para todo en la vida, para otro tipo de dolencias que podamos tener, ¿no? Y un mensaje que creo yo que destacaría de todo lo que hemos hablado es que una crisis hemorroidal o cualquier cosa tratada a tiempo, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Es, yo creo, una situación muy nuestra, muy humana, ¿no? Nos quedamos con esas ideas, ¿vale? La crisis hemorroidal, es importante actuar pronto, hacerlo bien ayuda, menos irritación, menos esfuerzo, más cuidado, ¿no? Más atención a las señales cuando indican que algo está ocurriendo y sobre todo consultar, ir al farmacéutico o al médico. Yo creo que nos ha quedado bastante claro y por eso os debemos dar las gracias a los dos por ayudarnos. Eduardo, Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. En esta ocasión. Lo habéis dicho de una forma muy clara, yo creo, y además estamos tratando el tema con claridad y sin dramatismos. Y a quienes nos escucháis, a quienes nos veis, gracias también por acompañarnos. Y ya sabéis, si os ha resultado útil el contenido de este episodio, suscribiros a este canal para no perderos ninguno de los siguientes. Hasta la próxima. Que es lo que queríamos. Y a las personas que nos seguís, que nos escucháis, que nos veis, os vamos a lanzar un par de mensajes. Primero, que si nos queréis seguir y os ha resultado útil y práctico, os suscribáis a este canal y sigáis los siguientes episodios. Y gracias también por acompañarnos. Hasta la próxima.